Al estudiar este texto, no pude evitar pensar en el escritor de estas palabras, Mateo o Leví. ¿Recordáis en qué trabajaba? Recaudador de impuestos. Que levante la mano a aquel que le guste recibir una carta de Hacienda. Creo que a nadie, ¿verdad? Imagínate ahora que además el recaudador de tus impuestos te extorsiona, te amenaza para recaudar más de manera ilícita, ilegal. Y en el Israel de esta época de Jesús, que estaba bajo el yugo romano, el cargo de recaudador de impuestos se vendía al mejor postor, al que pagara más dinero. Y a su vez el recaudador de impuestos extraía el pago máximo del pueblo y acumulaba, atesoraba su propia riqueza con el excedente generado. Entonces Mateo se había aprovechado de sus conciudadanos. Había sido un mercenario codicioso, injusto, amante del dinero, despreciado por su propia sociedad, porque realmente estaba sirviendo a sus enemigos, estaba robando moneda tras moneda, paso a paso, codicia, avaricia. Mateo era un traidor a los de su propia sangre y merecía ser despreciado, según ellos. Pero él mismo escribe su testimonio en este evangelio, ¿verdad? Él mismo escribe el testimonio de un hombre nuevo, un hombre humillado, un hombre cambiado completamente por Cristo. Sígueme, le dijo el Señor, y se levantó y lo siguió. Escribe de él mismo en Mateo 9:9. No hay más explicaciones en el texto, no hay más adornos. El amante del dinero que odiaba a Cristo, ahora ama a Cristo y odia su antigua vida de amor al dinero. Este tipo de hombre cambiado, este tipo de hombre humilde, dependiente del Señor, es de quien Jesús está hablando ahora a sus discípulos en el texto que hemos leído. Y Jesús lo hace usando ¿a quién? Pone delante de ellos a un niño. Los niños eran despreciados por la sociedad. Y pone ahora a un niño como una parábola viviente. Ellos, ¿qué hacen los discípulos de manera tremendamente insensible y pecaminosa? Justo después de que el Señor acaba de decir, voy a morir, ellos, los discípulos, con una sensibilidad propia de un cepillo de acero, comienzan a discutir entre ellos para ver quién va a ser el más importante entre ellos, de todos, en el reino. Van a Jesús y le preguntan, ¿quién es el más importante? Versículo 1. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El Señor responde con una sabiduría asombrosa, que lo parafraseo. Bueno, Jesús dice, si sigues pecando y haciendo que otros pequen debido a tu orgullo, como tienes, y a tu autoestima, que es grande, no pequeña nunca, asegúrate primero de siquiera ser parte de mi reino. Muy interesante, por cierto, pensar que Judas y otros discípulos, entre comillas, estaban ahí escuchando estas palabras de Jesús. El mayor en el cielo no es quien los discípulos piensan. Ellos tenían un concepto completamente erróneo de grandeza e importancia y al lugar que la sociedad hoy en día. Un concepto totalmente diferente al que Jesús tiene en su reino. Y por eso les contesta, como les contesta durante todo el capítulo 18 de Mateo. ¿Queréis ser grandes en el reino? Dice Jesús. Tenéis primero que comprender que sois incapaces de salvaros a vosotros mismos como este niño.
¿Queréis ser grandes en el reino? Tenéis que tratar por todos los medios de vivir una vida santa por vuestro bien, pero también por el bien de vuestros hermanos. ¿Queréis ser grandes en el reino de los cielos? Debéis de comprender que debéis de cuidar al débil y al creyente que peca. ¿Queréis comprender bien quién es el mayor en el reino de los cielos? Es el que perdona al pecador arrepentido. Eso es ser grande en el reino. Eso es conocerme a mí, está diciendo Jesús. Y llegamos al texto que nos ocupa entonces, versículos 12 al 14 de Mateo 18. Una parábola bien conocida. Ya la aprendemos en la escuela dominical. Muchos de nosotros, los que hemos crecido en un contexto cristiano, se la contamos a nuestros hijos pequeños. La sociedad conoce la parábola de la oveja perdida. Pero esta es una parábola que tiene implicaciones muy serias para la vida de la iglesia hoy. ¿Por qué digo esto? Porque la parábola de la oveja perdida lidia con tu pecado, con nuestro propio pecado. Porque la parábola de esta oveja perdida trata de la perseverancia, trata de tu santidad como creyente, trata de la santidad de la iglesia de Cristo. Y al mismo tiempo la parábola de la oveja perdida es una parábola que al creyente ha de traer tranquilidad, sosiego al corazón. Podemos descansar teniendo la certeza de que Dios, gracias a su poder en Cristo, gracias a su misericordia desplegada en Cristo nuestro pastor, nunca va a permitir que sus ovejas se pierdan. Jamás. Leamos la parábola de nuevo. ¿Qué os parece? Dice el versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Estos versículos delinean el plan de acción de Cristo. Cristo está delineando un plan de acción para proteger la santidad de su rebaño, de su iglesia. Y al mismo tiempo ha de exhortarnos hoy, hermanos, a perseverar en la fe en medio de la tentación que viene constantemente. Un plan de acción para la santidad de la iglesia, al mismo tiempo una exhortación a perseverar en la fe. ¿Cuál es el primer paso del plan de acción de Cristo? Muy sencillo, versículo 12. Cristo busca. Cristo busca. Antes de proseguir hay que hacer la pregunta correspondiente. No vamos a asumir demasiadas cosas, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Y no estamos hablando de matemáticas, ¿verdad? Bíblicamente hablando, la parábola es una historia ficticia basada en hechos reales, como muchas películas, ¿verdad? Es una historia ficticia que el Señor usaba en su enseñanza. Y Jesús ahora explica a sus discípulos cuánto se preocupa por ellos. Ellos son sus pequeñitos, ellos son sus ovejas. Y todo el mundo en aquella época estaba familiarizado con ovejas y pastores. Era una sociedad eminentemente agrícola y pastoral. Y al Señor, por cierto, no se le caen los anillos para explicar grandes verdades teológicas usando ovejas malolientes, ¿verdad? Cristo es el pastor con P mayúscula. Él es el pastor de más de 100 ovejas de la parábola. Él es el pastor de millones de ovejas a lo largo de la historia. Y si tú eres una oveja de Cristo hoy, tienes que saber que tú no pasas desapercibido en el rebaño. No pasas desapercibido. Cristo te conoce personalmente.
Juan capítulo 10, versículo 14, que vimos hace unos meses, dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. Y ahora dice una cosa muy importante, un verbo: y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cristo, si tú eres suyo, Él te conoce. Conoce lo bueno y lo malo tuyo, por cierto. Ahora, es importante también matizar lo siguiente: la oveja de nuestro texto, y permitidme que continúe con el lenguaje de la parábola, la oveja de nuestro texto es una oveja creyente, es una oveja creyente. A diferencia, cuidado, de otra parábola, de otra oveja que aparece en Lucas 15, esa no es creyente. Pero la de Mateo sí, estamos en un contexto de sus hijitos. Así que creyente, quizá tú eres una oveja descarriada. Quizá estás siendo tentado y estás poco a poco desviándote. Los que conducimos lo sabemos bien. Cuando alguna vez has usado el móvil mientras conduces y ligeramente o te has despistado de otra manera, aquí en la iglesia bíblica de Santiago de Compostela nunca usamos el móvil en el coche, entonces, pero a veces nos despistamos, ¿verdad? Y nos giramos un grado y al principio no pasa nada, pero poco a poco vamos a ir desviándonos del camino hasta que benditas líneas de la derecha, ¿no?, que nos marcan con el ruido que estamos desviándonos. Cuidado. Empieza con detalles ínfimos. Quizá te estés desviando, estás siguiendo un camino equivocado, estás probando aquí y allá, estás tanteando, estás catando, como los catadores de vino, ¿verdad? Catando el mundo. Quizá estás dando lugar al pecado en tu cuerpo, en tu mente, sutilmente, poco a poco. Cristo nos ama tanto y se interesa tanto por nuestra santidad, porque somos suyos, que Él personalmente va a tomar la iniciativa para traernos de vuelta a su redil. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, dice el texto, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. El texto no dice que la oveja dice, estoy perdida, voy a buscar yo sola el camino a casa. ¿Lo pone el texto? No, el pastor humano de nuestra parábola dice que conoce a su rebaño, se da cuenta de que falta una oveja. Es un buen pastor, ¿eh? Yo si tuviera 10 y me faltan 5, igual no noto. ¿Pero qué hace? Dice, deja las 99 y va a buscar a la oveja. Tiene un propósito muy claro, como dicen mis hijos, es un pro, sabe a dónde ir, conoce bien su tarea, no falla. Cuanto más nuestro Señor Jesús, hermanos, Él es Dios, Él sabe todo, Él conoce dónde estás en este momento, Él sabe hacia dónde estás yendo en este instante. Y te ha traído aquí en este instante, este domingo, en esta mañana, para escuchar que quizá eres una oveja que se está descarriando. Cristo es el buen pastor. Cuando vivíamos en León, vivíamos en una zona con pastores. Había ovejas. Y recuerdo hablar con un pastor, literalmente un pastor de ovejas. Resulta que este pastor era mucho más de lo que aparentaba. Estaba sobrecualificado para su tarea. Era licenciado en química. Un licenciado en química, pastor de oveja, sobrecualificado en su tarea. Cristo está definitivamente sobrecualificado para el trabajo de pastorear a su iglesia. Y Él toma la iniciativa para rescatar a sus ovejas. Habrás notado que el pastor de la parábola dice, versículo 12, que deja a las 99 en los montes. Y vivimos en una sociedad aquí, ¿verdad?, donde
muy cerquita tenemos el campo y hay ovejas, pero si has crecido en un entorno urbano, puedes pensar lo siguiente: ¿cómo se le ocurre al pastor dejar a las 99 solas y expuestas en los montes? Como decimos, está desvistiendo a un santo para vestir a otro, ¿verdad? No tiene mucho sentido, pero hemos de entender el contexto del campo y de los pastores. Recuerdo hace unos bastantes años una niña que teníamos en un campamento donde yo era director. Estábamos hablando con ella y le preguntamos, una niña de la capital, un saludo a Madrid, ¿verdad? Pero le preguntamos, ¿de dónde viene la leche? Y sabéis lo que nos dijo, ¿no? Del supermercado. La leche viene del supermercado. Los que hemos crecido en la ciudad no lo tenemos muy claro. Y la parábola no nos lo dice, pero como era costumbre en aquella época, probablemente, o cuando los pastores dejaban al rebaño, las dejaban a las ovejas resguardadas en un redil, en un entorno seguro, o con otros pastores que se llaman zagales. El Señor no solo es omnisciente, es omnipresente y omnipotente, y Él cuida a sus ovejas a pleno tiempo en su iglesia. Jesús toma la iniciativa y busca a la descarriada, mientras sí al mismo tiempo está cuidando de su iglesia. Nosotros, aquellos que no somos capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero nuestro glorioso, omnipotente, sabio, infinito Dios puede hacer infinitas cosas al mismo tiempo. Él cuida de su iglesia al mismo tiempo que cuida de su oveja descarriada. La pregunta es, ¿cómo rescata y cómo protege al resto? Y te contesto con otra pregunta. ¿Has sido alguna vez confrontado con la palabra de Dios? ¿Alguna vez leyendo, escuchando? ¿Has sido confrontado con la palabra? ¿Ha habido predicaciones o en tu tiempo de lectura que han despertado en ti un sentimiento de culpa a causa de tu pecado? Eso me ha ocurrido tantas veces. Literalmente me ha llevado a ponerme de rodillas y a confesar mi pecado ante el Señor o a la persona que había ofendido. Lo que quiero decir, hermanos, es que el Señor cuida la pureza de su rebaño por medio de su palabra. Este es el fundamento, y por eso la iglesia debe priorizar la enseñanza de la palabra de Dios, para que seamos edificados, para confrontar el pecado unos de otros con un espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas 6:1. Y esto es parte del contrato, entre comillas, el contrato cuando formamos parte, somos miembros de la iglesia. ¿Quieres saber si esta iglesia está creciendo en madurez espiritual? Si tú estás creciendo en madurez espiritual. Comenzaremos a notar la madurez espiritual de nuestra congregación cuando tengamos la libertad de encontrar a hermanos y abrir nuestro corazón a ellos y confesar nuestro pecado. Sabiendo que hay personas suficientemente maduras, muy importante, como para recibirlo sin acusar, ¿no? No vayas a esa persona que quizá te va a decir, qué pecador eres, yo nunca haría algo así, ¿no? Sepamos escoger, pero tenemos que entonces ser sabios y acudir a una persona madura en la fe, pero hemos de acostumbrarnos a no temer a ser vulnerables, confesar nuestro pecado, porque la voluntad del Señor es que tú seas santo como Él es santo. Fíjate en el propio ejemplo del Señor Jesús, nunca pecó, jamás. Pero ¿qué hizo el Señor en Getsemaní? En medio de la tentación, de la ansiedad, sin pecado, recalcó, Él, ¿a quién fue? Fue a sus discípulos, Mateo 26:38, ¿y qué les dijo? Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. ¿Has pensado hacer esto con algún hermano, hermanas maduro de la congregación? Estoy afligido. Ora por mí.
Escúchame, por favor, a confesar mi pecado. Porque el Señor Jesús, en su momento de máxima debilidad, abrió su corazón y pidió ayuda a sus amigos. Quizá tenemos que crecer en la costumbre de rendir cuentas a otro. ¿Tienes alguien así en tu vida? ¿Algún hermano, alguna hermana así que cuando la tentación llama a tu puerta puedes acudir? Quizá tu esposo, tu esposa, tu hermano creyente que te apunta, sabes que te va a apuntar a Cristo y su poder y su plena suficiencia, diciéndote la verdad y llamándote a arrepentimiento. Como hizo Pablo, ¿verdad? ¿Recordáis en Gálatas capítulo 2? Pablo confrontó al mismísimo Pedro. Increíble. El Batman contra el Superman espiritual, ¿verdad? Gálatas capítulo 2. Pero no es contra, sino es amor. Si amas a Cristo, vas a amar la santidad de la esposa de Cristo. Y vas a acudir al hermano. Y vas a confrontar al hermano. Por eso es importante que crezcamos en comunión y reunión, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Una iglesia, escucha bien, una iglesia que no busca y confronta el pecado con paciencia, amor, bondad y también firmeza, es una iglesia desobediente. Evita estas iglesias. La disciplina de Dios es el amor verdadero para con sus hijos por medio de la iglesia. Él te busca. ¿Eres hijo de Dios? Cristo te busca para que seas consciente de tu desvío. Él quiere que dejes de pensar como el mundo y pienses bíblicamente y vuelvas al redil. Su deseo es que seas consciente de tu pecado, ese pecado que estás intentando tapar, esconder, racionalizar, pero que tarde o temprano va a salir a la luz. Arrepiéntete de tu pecado. Vuelve al redil, al rebaño. El pastor Jesucristo te busca, te espera pacientemente. Estamos viendo el plan de acción de Cristo para proteger la santidad de su rebaño, y esto ha de exhortarnos a perseverar en la fe en medio de las tentaciones. Y si el primer paso que leemos en la parábola es que el pastor Jesucristo busca, el versículo 13 nos muestra que Jesús encuentra, versículo 13 dice, fíjate lo que dice, lee conmigo, y sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. No falla. Al Señor no se le escapa ninguna de sus ovejas. Este versículo 13 habla del perdón. Este versículo habla de escuchar la dulce voz de tu pastor que te llama hacia Él. Como el pastor de la parábola le encuentra y se regocija por ti. Él te busca y te encuentra. Y tampoco olvida a las 99 restantes, ¿verdad? Tengo 5 hijos y cuando llega el momento de disciplinar a uno, me lo llevo aparte y no me olvido de los otros. Están bien resguardados, ¿verdad? La disciplina del Señor es amor. Una vez uno de mis hijos me dijo lo siguiente: prefiero que me disciplines a que me grites. El Señor nos disciplina porque nos ama, llamándonos, trayendo convicción de nuestro pecado. Quizá en este momento, ¿es este tu caso? ¿Estás descarriado? ¿Te estás desviando? ¿Has tomado un camino peligroso? ¿Estás coqueteando con el pecado? ¿Estás dando pequeñas concesiones a un pecado? El buen pastor te busca, te llama y quiere guiarte de vuelta, a veces con la vara,
pero por amor guiarte de vuelta a su rebaño. Cristo quiere que luchemos contra nuestra carne, contra nuestra mente pecaminosa, contra nuestros deseos no piadosos. Demanda que luchemos contra el pecado que nos asedia, que perseveres en la batalla. Si piensas que no estás en una batalla espiritual, estás perdido. Mira, cuando Cristo murió en la cruz y resucitó por tus pecados, Él conquistó, Él venció el pecado y la muerte para ti. Y ahora nos ha capacitado a su pueblo a vencer toda tentación. Piensa entonces, ¿cuál es ese pecado que te tiene aferrado y que piensas que no puede dejarte? Sé humilde, no seas orgulloso. Reconócelo en tu corazón. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Ante qué no estás dispuesto a ceder hoy y a obedecer? ¿Qué tentación te parece hoy imposible de superar? Quizá es la ira, quizá es falta de confianza, falta de fe, una ansiedad pecaminosa o es temor al hombre. Quizá estás lidiando con la pornografía, o el amor al dinero, o la desobediencia a los padres. Eso se lo tengo que decir a los de la otra sala, ¿verdad? Quizá lidias con la crítica o el chismorreo, la soberbia, el orgullo, la falta de contentamiento, la pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo, en el contexto de la tentación, dice un texto conocido, 1 Corintios 10:13, recuerda esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Sé que no es fácil lidiar con un pecado que te ha atado años, pero creemos lo que la Biblia dice, creemos este texto en Mateo, creemos 1 Corintios 10:13, crees que Cristo tiene verdaderamente poder para liberarte del pecado que te tiene esclavizado. ¿Crees que Cristo es más precioso, más glorioso y que puede satisfacer tu alma infinitamente más que cualquier pecado? ¿Lo creemos realmente? Él busca y Él encuentra y se regocija en perdonar a sus ovejas cuando venimos otra vez arrepentidos, humillados. Y toda la iglesia deberíamos también gozarnos cuando un pecador vuelve arrepentido. Un creyente vuelve arrepentido. Qué gozo es haberse perdonado, ¿verdad? Bienaventurado, cuán bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, dice el rey David en un contexto de pecado. Lágrimas de gozo. Porque Jesús, el buen pastor, es más que capaz. Cristo está sobrecualificado para perdonarte otra vez. Y Cristo te llama ahora mismo y te dice, ven a mí, vuelve a mí. Te está diciendo, no estás tan firme como crees. Cuidado, pero vuelve a mi palabra, vuelve a someterte a mí, vuelve a la obediencia, vuelve a mis verdes pastos, vuelve a la iglesia. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres oveja creyente, Él no te va a dejar ir. No dejará que te pierdas. Este es el último paso de este plan de acción de Cristo, que quiere promover la santidad de su iglesia y ayudarnos a perseverar en obediencia a Él en medio de una rutina de constante tentación. Cristo busca, Cristo encuentra y Cristo nunca pierde. Nunca pierde. Versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos
que se pierda uno de estos pequeñitos. La parábola termina, es sencilla, ¿verdad? Jesús enseña la resolución. Si tú eres hijo de Dios, puede que te pierdas durante un instante. No dice que pierdas tu salvación, cuidado, sino estás cayendo en pecado. Si tú eres hijo de Dios, puede que te pierdas un momento, un día, una semana, unas horas, un mes quizá, cuanto menos mejor. ¿De acuerdo? El Señor no va a permitir mucho tiempo que un súbdito de su reino viva una vida de espaldas a Él. Él no soporta, cuidado. Él tiene gracia, su gracia es mayor, pero Él no soporta. Él no permite que un cristiano viva en pecado ni un segundo. 1 Corintios 11:30 dice que aún muchos duermen. Es una palabra, un eufemismo para hablar de muerte. Duermen de aquellos que tomaban el pan y el vino de manera indigna. Un cristiano carnal tiene el mismo sentido que una hamburguesa de McDonald's sana. No tiene ningún sentido. No existe tal cosa. Solo un verdadero hijo de Dios va a responder a la disciplina de Dios en Cristo. Solo sus ovejas oyen su voz. Primero la oímos para salvación, pero también para santificación, para arrepentimiento, como enseña el texto. Ahora bien, fijaos, en este texto también encontramos un aviso. Un aviso. Estamos en el versículo 14, pero mirad lo que dice al comienzo del versículo 13. Y si sucede que la haya. Eso no quiere decir que es posible que Jesús no sea capaz de encontrar al que se proponga. No. Jesús, lo que dice el texto, es que solo va a encontrar a aquellos que pertenecen al rebaño del Padre. Dicho de otro modo, Jesús está hablando con los judíos en el mismo contexto. Dice Juan 10, 29 y 30, lo hemos visto hace unos meses. Fíjate lo que dice Juan 10, 29 y 30. Juan 10, 29 dice lo siguiente, hablando a los judíos. Versículo 29, mi Padre que me las dio, ¿qué le dio el Padre? Tendríamos que ir al contexto. Habla de ovejas también. Mi Padre que me las dio, estas ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Señor. Yo y el Padre somos uno. ¿Dónde quiero llegar? Cristo salva, Cristo busca para arrepentimiento solo a aquellos que el Padre le ha dado. Esos nunca se perderán. Nadie, ni nada, dice Pablo en Romanos 8, las arrebatará de mi mano. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38, ¿vemos? Debería ser un gozo comprender mejor esta parábola, porque cuando comprendemos que Cristo busca, encuentra y Él nunca pierde a una oveja, nos daremos cuenta de cuán grande es su amor por nosotros. De cuán importante es la pureza de sus hijos, de sus ovejas, de su rebaño, de su iglesia. De cuán bueno, de cuán saludable y obediente es que perseveremos en la disciplina de la confesión de nuestro pecado a nuestro Señor y a unos a otros para que juntos seamos conformados a la imagen de nuestro pastor. Por lo tanto, de nuevo, creyente, responde a la voz del pastor que te llama. La voz se encuentra aquí, en su palabra. Su voluntad se encuentra en la Biblia.
responde a su llamado. Y el versículo 14 dice que la voluntad del Padre es que no se pierda ni uno de estos pequeñitos, ni uno de sus hijos. Y si el Padre se lo propone, ¿piensas que se va a cumplir? ¿Perderá Cristo alguno de ellos? Vaya, Padre, esa oveja tuya se me escapó y no sé dónde se metió. La he perdido. ¿Va a ocurrir esto alguna vez? No. Dios no va a dejar que ni uno se pierda. Y se pierda significa que sea destruido eternamente, condenado en el infierno eterno. Entonces quizá te preguntes, ¿qué ocurre si una oveja espiritual se niega? ¿Qué pasa si me niego a escuchar la voz de mi pastor? Gracias por la pregunta. Podemos reducirlo a dos opciones. La primera opción es que si esa oveja es verdaderamente oveja, si es una oveja de rebaño de Cristo, esa oveja va a responder. Si no responde, si ese creyente no se arrepiente de su pecado, el Señor lo va a disciplinar hasta que se arrepienta. O quizá tomará medidas más extremas, 1 Corintios 11, para preservar a su hijo y la santidad de la iglesia. Es posible. Esa oveja responde, tarde o temprano, es suya. Ahora bien, segunda opción, es posible que esa oveja resulte que no sea oveja. Es posible que esta persona que se llama a sí misma creyente no sea tal, sino sea como aquellos en la parábola del sembrador que finalmente demuestran que nunca han comprendido el Evangelio, y esos que decían, Señor, Señor, pero el Señor va a decir, apartaos de mí, no os conozco, Mateo 7, 23, no entraréis en mi reino. Si eres parte del rebaño de Dios, el texto dice que vas a oír la voz del pastor. Quizá la vas a oír leyendo la palabra. Quizá vas a oír la voz del pastor Jesucristo escuchando a un hermano o una hermana que te ama lo suficiente como para ir a ti y confrontar tu pecado. Y, hermanos, confrontemos con temor y temblor, ¿verdad? No queremos dar bibliazos o reprochando. Confrontemos con la escritura en una mano, ¿verdad? Y el brazo alrededor en el otro, exhortando. Es mi oración que el Espíritu del buen pastor nos ayude como iglesia, como familias que integran esta iglesia, a convencernos, sí, de pecado, para finalmente dejarnos caer en sus brazos. Y que el Señor nos lleve de vuelta de redil a los que estamos descarriados. La letra pequeña de este proceso es que, proceso por cierto que ocurre después en el texto de Mateo 18, a partir del versículo 15, habla del proceso de disciplina. Si tu hermano peca, ve a él y confróntale. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano, gloria a Dios, primer paso. No lleguemos al último paso de decir, esta persona no es del rebaño de Dios. Pero la letra pequeña del proceso es que cuando el creyente responde al llamado del buen pastor hay verdadera alegría. Y también es un proceso de dolor. Si alguna vez se te ha perdido un hijo o tú te perdiste, hay realmente ansiedad, ¿verdad? Hablo perder físicamente a alguien. Todo el mundo sufre, el perdido, los que le buscan, pero creemos que buscar merece la pena, salir a buscar al que se ha perdido, a nuestros hijos en el centro comercial o en el mercado. Hay que ir a buscarles. La santidad de la iglesia, hermanos, merece la pena. Merece la pena que con amor, cariño y paciencia nos confrontemos y rindamos cuentas unos a otros con paciencia y amor y con firmeza también. Durante
nuestros años viviendo como familia en Estados Unidos, nos hicimos buenos amigos de una pareja de nuestra iglesia y él es un alto mando de la Fuerza Aérea en aquel país. Y en una ocasión me contaba una parte, era información clasificada, así que solo puedo decir unas palabras. Pero me contaba de una misión realmente peligrosa que estuvo en las noticias de todo el mundo. Él tuvo que realizar una misión. La misión consistió en pilotar un avión, destino, una localización clasificada, ¿verdad? No puedo decirla. En Oriente Medio, hasta ahí puedo leer. Pero esta misión consistió en volar a Oriente Medio para rescatar a un soldado que había sido capturado por las milicias talibanes. Una película, realmente era de película, seguro que hay una película de esto. Se trataba de una misión de alto riesgo, una misión compleja, y la Fuerza Aérea de este país invirtió millones de dólares y puso en riesgo realmente la vida de este hermano y de muchos otros soldados en la misión. ¿Todo para qué? Para rescatar un soldado. Consideraban que tal esfuerzo merecía la pena por la vida de ese soldado. Hay un emblema en el ejército: ni un solo hombre se queda atrás. Ni uno se queda atrás. Y de la misma manera, hermanos, podemos decir, debemos decir en la iglesia, ni un solo creyente se queda atrás. Ni un solo creyente se va a quedar perdido en la batalla contra el pecado. Dios Padre no permitirá, gracias a Dios Hijo, el pastor, que ni uno solo de sus pequeños, de sus hijos se pierda, y por eso encargó a Cristo el trabajo de buscar y encontrar con un 100% de efectividad a su mejor, envió a su mejor soldado, ¿verdad? Jesucristo, nuestro pastor, para llevar a cabo este plan de acción y rescatar a su iglesia y a los que dentro de la iglesia nos descarriamos. Un plan de acción desde estos 3 versículos de esta conocida parábola, que está enfocada en aquellos creyentes que quizá estamos dando lugar al pecado en nuestra vida y necesitamos ser despertados, un toque de atención en este instante y oír de nuevo la voz de Cristo, el buen pastor, que te está llamando y te está diciendo: ven a mí, vuelve, arrepiéntete, persevera, lucha en tu vida cristiana. ¿Es este tu caso? Que el Señor traiga convicción de pecado a tu corazón, que traiga perdón, restauración y gozo en tu vida y en la vida de la iglesia. Persevera, hermano, hermana. Yo soy llamado a perseverar igualmente, igual que tú. Pero este mensaje también es para aquellos creyentes aquí que por la gracia de Dios quizá todos los días pecamos, todos los días nos microperdemos, ¿verdad? Pero quizá no estás perdido o descarriado como una oveja del texto, pero también este texto es para ti. Nos llama a perseverar en vivir una vida de santidad, preocupándonos por el rebaño. Hemos de estar sumamente atentos al poder del pecado, sumamente atentos a mortificar el pecado, a las tentaciones, a someter nuestro pensamiento constantemente a la voluntad de Cristo. No des lugar, no cedas ni 1 milímetro a la tentación. Y si esto te lleva a cortarte la mano o sacarte el ojo, no literalmente, por favor. Jesús hablaba de la santidad. Pero así lo que está diciendo Jesús es que hagamos todo lo posible por evitar el pecado y evitar el pecado de tus hermanos en la fe y de no ser piedra de tropiezo a otros hijos de Dios. Esto requiere preocuparnos, interesarnos unos por otros, todos. Al menos es lo que yo quiero que hagan conmigo.
Pero finalmente este mensaje también es para ti que no eres parte del rebaño de Dios. Unos versículos más adelante, el propio Mateo va a narrar cómo será cuando Cristo vuelva. Cristo vuelve, y vuelve como juez. Y en el capítulo 25, versículo 31 en adelante, no lo voy a leer, te lo voy a resumir. Pero este texto dice que Cristo se sentará en el trono de su gloria con todas las naciones ante Él. Y entonces, ¿sabes qué va a ocurrir? ¿Sabes qué va a ocurrir en el futuro? Jesucristo va a separar las ovejas de los cabritos. A sus ovejas o a sus hermanos, como nos llama el versículo 40 de este capítulo. Jesús te va a llamar hermano en el día final. Pero aquellos que no son sus ovejas dirá: apartaos de mí, malditos, al castigo eterno. El buen pastor que ama a sus ovejas es al mismo tiempo el buen juez que castigará a sus enemigos. ¿Qué prefieres para ti? ¿Quieres que Cristo sea tu pastor o prefieres que sea tu juez? Si no le conoces, si realmente no te has arrepentido de tus pecados, si no has reconocido que solo Cristo te puede salvar de esta condenación eterna y segura, Él puede hacerlo porque Él, aunque no pecó ni una sola vez en toda su vida, aunque Jesús no se descarrió ni una sola vez en toda su vida, aún así Él murió por los pecados de muchos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te ofrece salvación. Y te dice en este instante: ven a mí, ven a mí. Creyente que estás descarriado, lo sepas o no, que el Señor traiga convicción de tu pecado. Recuerda, el Señor busca, encuentra, y Él no pierde ni uno de ellos, guiándoles de nuevo a la obediencia. Esta parábola es para todos. Para el no creyente que está perdido eternamente y condenado, te ofrece salvación. Al creyente que estás esforzándote, te ofrece aprender a seguir perseverando. Al creyente que te estás descarriando, te pide que vuelvas a Él. Tengamos en mente esta parábola, hermanos, ante nuestra próxima tentación. ¿Sabes qué? La tentación está muy cerca. Ni siquiera vamos a tener que salir de esta sala cuando termine la reunión. Nuestra próxima tentación nos espera nada más salir, nada más terminar, o ni eso. Oremos que el Señor, cada uno de nosotros, nos dé un profundo sentimiento de santidad, pureza de su iglesia, que nos lleve a confesar nuestro pecado, confrontar amorosamente, pacientemente al hermano descarriado y llamar al no creyente a la salvación. Todo por amor a nuestro pastor, aquel que lo ha dado todo por nosotros. Oremos. Padre, gracias por enviar al pastor sobrecualificado, tu Hijo perfecto, el buen pastor que da su vida por sus ovejas. No solo nos has hecho parte de tu rebaño, de tu reino, de tu familia, sino que además, oh Señor, tú cuidas de que no nos descarriemos definitivamente. Si dependiera de nosotros, Señor, estaríamos descarriados desde el primer minuto. Señor, te pedimos que nos ayudes a perseverar, que ninguno aquí se pierda. Todas ovejas es nuestro deseo. Que no llegue el día cuando tú, Cristo, reinando en poder y gloria, separes ovejas y cabritos. Señor, que realmente
no solo las personas aquí, sino muchos más de esta ciudad vengan al conocimiento de ti. Y Señor, te pido por el creyente aquí que está descarriado. Primero, Señor, ayúdanos a informarnos desde tu palabra y saber, aún como dice el salmista, ayúdame a discernir pecados ocultos. Pero Señor, te pido a esa persona que está descarriada y lo sabe, que está coqueteando con el pecado, que lo está racionalizando, buscando excusas mil. Te pido, Señor, que tengas misericordia. Si es tuyo, que vuelva al redil, y si no es tuyo, que salves a esa persona. Ayúdanos a examinar nuestro corazón. No estamos por encima de los demás. Nos sometemos a tu voluntad, de tu palabra. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.